Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya se han cumplido los 18 años de tu condena, pero seguís en la cárcel del Buen Pastor. ¿Cuáles son las razones que dice el Estado paraguayo al respecto para que vos, pese a haber cumplido ya la condena, sigas detenida? A mí se me había sentenciado a 18 años y en un caso y en otro caso a 17 años. Uh-huh. Pero como llevo 18 años y 50 días en prisión, ambas condenas tengo compurgadas en su totalidad. O sea que un cumplimiento pleno de dos sentencias en este caso. En uno me habían dado la libertad y el otro estamos esperando aún porque todavía el juzgado de ejecución, lugar donde llega la última etapa, digamos, del proceso, donde llega el expediente y debe hacerse el cómputo. Más de un mes que está mi expediente en ese juzgado y aún no se expide la jueza de ejecución en este caso. ¿Por qué nosotros decimos que estoy en mi caso ante una situación de detención arbitraria, ilegítima e ilegal por ese mismo caso? El hecho de que ya tengo compurgado la condena, en este caso se da por compurgado el 2 de julio del 2021. Entonces llevo 50 días en esta causa, 50 días de haber pasado esa condena de 17 años, o sea, de haber cumplido íntegramente en su totalidad esa condena. Y básicamente eso es un reclamo para el cumplimiento de una ley. Acá nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de medida, ningún tipo de beneficio, sino que simplemente el cumplimiento de la ley, porque al haber una condena se fija un tiempo de prisión y se supone que al cumplirse ese tiempo una persona recupera su libertad, cosa que no se está dando en mi caso. Y en este contexto, las respuestas del Estado paraguayo, ¿cuáles son? ¿Hay respuestas o no hay diálogo, no hay devolución de la justicia? Porque la verdad que desde aquí, desde Argentina, nos resulta inentendible lo que está pasando, lo que te están haciendo, la persecución, el ensañamiento. ¿Las respuestas cuáles son? ¿O directamente no hay respuesta, Carmen? Respuesta concretamente todavía no estamos teniendo, eso lo estamos esperando. De hecho, ese trámite está haciendo mi abogada Daisy. Daisy Irala es la abogada que lleva mi caso y ella está detrás del expediente. La cuestión está, ¿por qué esta situación se pone enrarecido acá? El tema está en que el trámite normal, ordinario y común, digamos, de cualquier persona que está privada de libertad, se hace ese trámite, va una vez que tenga su sentencia, va al juzgado de ejecución, se le hace el cómputo y queda a la espera del cumplimiento de ese tiempo para, una vez cumplido, recuperar su libertad. En mi caso, hace un mes que llegó el expediente en ese juzgado y antes de que el juzgado haga el cómputo, teniendo a la vista el expediente, empezó a hacer consultas a la policía, a la penitenciaría, como que no le era suficiente, digamos, lo que tenía en el expediente, cosa que no ocurre en ningún otro caso, porque el Código Paraguayo, por ejemplo, dice que debe hacerse el cómputo para saber el plazo o el tiempo que una persona esté privada de libertad, se hace aplicando el Código Penal en su artículo 494, donde dice que el cómputo de una sentencia se hace a partir de la restricción de libertad de la persona. En mi caso, esa restricción se dio el 2 de julio del 2004, un proceso que, dicho sea de paso, es absolutamente ilegal el procedimiento, porque después de tener cajoneado la causa, 14 años y 9 meses, se me hizo el juicio oral y se me condenó a 17 años después de casi 17 años. Y en este caso la jueza como que está dilatando mucho, no hay una respuesta concreta, a pesar de que los plazos están cumplidos, están agotados, no hay una respuesta concreta. Y aparentemente lo que están queriendo hacer, decimos nosotros aparentemente porque no hay una resolución y tampoco como que no le es suficiente el expediente, el presupuesto legal, digamos, que está en el expediente, que indica de que yo tengo cumplida íntegramente la sentencia, o sea, tuve cumplida íntegramente la sentencia el 2 de julio del 2020, o sea, del 2021. Sin embargo, está dilatando mucho. En términos legales, digamos, si es que nos basamos en la ley, en lo que dice el Estado paraguayo, que se basa en el cumplimiento irrestricto de un Estado de Derecho, del cumplimiento de la ley, sin embargo, somos nosotros quienes ahora tenemos esa razón jurídica, digamos,
en decir, mira, ustedes nos dicen que nos aplican esta ley, pero sin embargo acá dice la ley esto, y ellos no están queriendo reconocer. No están queriendo reconocer, por ejemplo, elementos básicos de un proceso o diligencias fiscales que ellos mismos iniciaron y están dilatando para no querer reconocer eso. Nos están despidiendo porque no están queriendo reconocer eso, pero todo pronunciamiento, toda resolución que puedan hacer desconociendo el mismo artículo que ellos aplican absolutamente en todos los casos sería una resolución absolutamente ilegal. En paralelo, tu hermana Laura Villalba está detenida desde el 23 de diciembre, fue detenida por la Fuerza de Tareas Conjuntas. ¿Vos sabés cuál es su situación, si sigue en un estado de aislamiento, sin comunicación? ¿Han podido los abogados entrar en contacto? La verdad que personalmente mi familia tiene varios casos graves. También hay que señalar, por ejemplo, que yo llevo 11 meses la desaparición de mi hija Lichita, sí, el asesinato de mis 2 sobrinas que ya cumplieron 1 año y que el Estado tampoco está queriendo cumplir, digamos, los tratados internacionales, que es facilitar las investigaciones que puedan hacerse en este caso. El caso de Laura es el otro caso también. Ella está privada de libertad en condiciones, yo diría, que también violatorias, digamos, de derechos tanto de su condición de mujer, de madre y de prisionera. ¿Por qué digo esto? Porque a ella le acondicionaron una celda dentro de un pabellón, pero aislándole de las demás presas e impidiendo a que las demás presas se acerquen a ella, tengan comunicación con ella, cosa que no se produce con las demás presas que están en el penal donde ella está. Pero esta situación o estas actuaciones del Estado paraguayo es algo recurrente con nosotras. A nosotros de repente nos toca tener que pelear porque se cumpla con nosotros los derechos adquiridos que tienen cualquier otra persona privada de libertad. Y en este caso, como que Laura debe iniciar ese camino, ese largo camino de luchar y de resistir en contra de lo que es la opresión dentro otra vez de la misma cárcel. La parte del proceso que lleva a cuesta debe luchar otra vez en contra de la discriminación que sufre ahí por su aislamiento y por la prohibición que tiene tanto ella como las demás presas para que tengan comunicación y tengan una vida, digamos, igual a otra persona privada de libertad, con derechos de relacionarse dentro de la cárcel, de desarrollar las actividades tanto culturales, educativas o de trabajo, cosa que hace o que tiene derecho cualquier preso de la República. Laura es paraguaya, pero residente por muchos años, creo que 11 años residente en Argentina, pero ella es de nacionalidad paraguaya. Puntualizar un poco sobre lo que acabas de decir, independientemente a que se diga de que vivimos en un estado de derecho, de que nosotras o las presas políticas, los presos políticos tienen la posibilidad de que se les respete sus derechos, eso es en realidad en papel. Uno tiene que luchar para de alguna forma conseguir a que se cumpla con uno esas normativas que se nos imponen en prisión. Uno tiene que luchar en contra de eso para conquistar esos derechos adquiridos, pero tiene que luchar cada derecho si quiere conquistar. Eso es así, como que nos vemos obligadas, digamos, en este caso a tener que luchar, resistir ante esa situación, porque son muchas cosas que uno resiste y uno lucha dentro de la cárcel, independientemente al proceso judicial que tiene a cuestas. El ensañamiento es propio, digo yo, por la caracterización que tiene el Estado paraguayo, un Estado fascista, habituado a no respetar derechos humanos. Mira que tenemos un largo historial de violaciones de derechos humanos en Paraguay, no solamente contra el pueblo campesino, nativo, trabajador, contra el pueblo sencillo, digamos, que lucha a diario por su sobrevivencia, por conseguir trabajo, por conseguir algo de alimento, por lograr su sobrevivencia, sino que también el campo y sobre todo el campo popular que lucha por conquistar sus derechos como clase obrera, como campesina, o también por esos derechos que dice de la democracia ofrecerle al pueblo. Entonces, cuando uno se organiza, cuando uno lucha y cuando resiste a la opresión, evidentemente que el ensañamiento, la persecución, el hostigamiento es mucho más duro, es mucho más riguroso. Las leyes se cumplen
pero agravando la situación, agravando nuestra condición tanto judicial, por amontonarse en contra de nosotros todos los procesos habidos y por haber, independientemente de que eso no tipifique, digamos, dentro de causas que nos abren. Y el Estado paraguayo, como le decía, los 35 años de dictadura que mantuvo el mismo partido, el actual partido de gobierno, el Partido Colorado, hoy con 30 años de supuesta democracia, esos crímenes de Estado del Estado paraguayo han quedado impunes. Creo que Paraguay debe ser casi el único país que no juzga a sus torturadores, no juzga a sus opresores, ni siquiera de tiempos de la dictadura. Y ese peso nosotros seguimos cargando hoy. Es el peso que a lo mejor debemos revertir con lucha, con resistencia, desde el pueblo organizado. Es la única herramienta que tenemos los pueblos también para, de alguna forma, revertir esta situación. En Argentina seguimos nosotras aquí de cerca la campaña Eran Niñas para pedir justicia por Lilian y María Carmen, y también expectantes a la aparición de Lichita. La situación de Lichita también es un hecho de irregularidades y atrocidades porque no se sabe el paradero de ella y las Fuerzas Armadas y el Estado paraguayo es responsable. Quería acotar un poco con relación a Lichita, la desaparición forzosa de Lichita. Tenemos también un espacio que se llama, una campaña que se llama ¿Dónde está Lichita?, que venimos impulsando conversatorios virtuales. Hacemos conversatorios virtuales cada 30 de cada mes, recordando un poco la desaparición forzada de Lichita. Dicho sea de paso, este 30 tenemos un conversatorio y participan militantes de nuestra América, aunque en este caso vamos a tener la participación, por ejemplo, del secretario general del Partido Comunista de México, del abogado defensor de Simón Trinidad y entre otros compañeros y compañeras que van a estar en el conversatorio. Para nosotros es importante, para mí es importante como mamá de Lichita, como militante comunista, mantener digamos, la memoria viva de la desaparición forzada de Lichita, precisamente un poco para combatir ese silenciamiento que hoy tanto los medios hegemónicos acá en Paraguay como el Estado paraguayo han tendido un silenciamiento sobre su desaparición forzosa, como si fuera que no existe. Es una situación un poco grave también por el hecho de que compañeros argentinos desde Argentina vinieron, por ejemplo, en el mes de julio, la última delegación humanitaria que logró venir para recorrer un poco el territorio de donde desapareció Lichita para tratar de indagar, para tratar de saber qué pasó de Lichita, porque Lichita desaparece en un territorio ocupado por las fuerzas militares y por ende tenemos muchas informaciones, digamos, informaciones oficiosas en el sentido de que es el sector de donde desapareció Lichita, dan varias versiones, varias informaciones sobre su desaparición. Y esta delegación de compañeros, por ejemplo, a pesar de haber cumplido íntegramente con las normativas que acá exigían, se entrevistaron con altos funcionarios, pero como caracterizados por precisamente no tener escrúpulos en sin problema recibir y después salir a mentir, decir de que no se respetó la soberanía, que no se comunicó a las autoridades y cosas parecidas. Sin embargo, estos compañeros, la delegación humanitaria de compañeros y compañeras han cumplido estrictamente con esos requisitos y de igual forma fueron detenidos ilegalmente a punta de fusiles de estos militares y fueron expulsados de forma absolutamente ilegal porque ellos no violaron ningún tipo de normativa ni nada por el estilo, pero sin embargo el Estado paraguayo no tuvo ningún empacho para agarrar y expulsarla a esta delegación humanitaria, demostrando de esta forma de que no solamente no le buscan a mi hija, sino que no tienen el interés ni la intención de que nosotros le busquemos, pese a que existen leyes internacionales que sí de alguna forma alienta y admite la participación de familiares en la búsqueda de su ser querido desaparecido, en este caso de una niña, claro. Cosa que el Estado paraguayo nos obstaculiza, nos impide. La verdad que el gobierno fascista de Mario Abdo Benítez no deja de, no tiene límites, parece no tener límites en todos los relatos que vos nos estás dando. Sí, así como acabas de decir, el Estado paraguayo no tiene límites para violar su propia ley,
cuando el cumplimiento de esta ley favorece o beneficia al campo popular o a gente vinculada al campo popular, pero eso lo que debería de alguna forma impulsarnos a nosotros y sobre todo a mí como mamá de Lichita es con más fuerza, con más determinación seguir la búsqueda de Lichita y seguir luchando, seguir resistiendo, porque no es inconcebible que Lichita haya desaparecido y que no exista rastros de ella y que tampoco haya una respuesta de un Estado que hay una alta probabilidad de que ellos estén implicados en su desaparición porque precisamente ella desaparece en un contexto de operativo militar y no puede ser de que ella se esfume, de que haya desaparecido y no se sepa nada. Yo como mamá tengo la obligación, a pesar de estar en prisión, tengo la obligación de impulsar su búsqueda y de buscarla. Es lo que trato de hacer desde aquí como mamá y como militante comunista. Eso básicamente. Agradezco mucho por el espacio y que nos escuchen y nos miren un poco en este conversatorio del 30 que tenemos a partir de las 19 horas. Recién me confirmaron que también va a estar Norita Cortiñas en el conversatorio, un poco para mantener la memoria viva de la desaparición forzosa de Lichita. Carmen, nosotras te agradecemos mucho el contacto. Desde Argentina te mandamos un abrazo muy grande. Los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos están a disposición para cuando vos quieras dialogar y necesites difundir. Te agradecemos mucho el contacto. Para nosotros es muy valioso poder dialogar con vos de primera mano tu relato, que es un tema que venimos difundiendo, intentando difundir desde los medios alternativos de Argentina y acompañar tu lucha. La agradecida soy yo por darme la posibilidad de hablar un poco de Lichita, de mi situación y de lo que un poco acontece aquí con las personas que luchamos, con quienes resistimos a la opresión en Paraguay, y abrazarle fuerte y grandemente a esa hermosa, solidaria y combativa militancia argentina a quienes quiero muchísimo. Un abrazo y gracias por el espacio. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.